Los peligros del viejo oeste ciertamente nunca fueron pocos ni distantes entre sí. Ya fuera la amenaza constante de bandidos o forajidos acechando en cada esquina, los conflictos continuos entre colonos rivales y nativos americanos, o la sensación general de anarquía que impregnaba la frontera occidental. La seguridad y la protección eran garantías poco comunes en una tierra plagada de problemas a cada paso. Sin embargo, estos peligros no siempre venían en forma de monstruos humanos y peleas interminables. A veces provenían de la naturaleza salvaje, la imprevisibilidad de la madre naturaleza y la hambruna. Para los más desafortunados, también llegaban en forma de diversas enfermedades. En los primeros días de Estados Unidos, las enfermedades se propagaban sin control, especialmente cuando los europeos se establecieron en todo el país y trajeron consigo plagas y pandemias contra las que los nativos americanos no tenían inmunidad. Sin duda, la más destructiva de todas estas enfermedades que azotaron la frontera occidental fue el cólera. El cólera es una infección bacteriana en los intestinos delgados, que se propaga a través de agua sucia y alimentos contaminados con heces humanas. La enfermedad a veces presenta pocos o ningún síntoma, pero a menudo se caracteriza por diarrea intensa durante varios días, así como calambres musculares severos y vómitos. Con la diarrea suele venir un desequilibrio de electrolitos que provoca deformidades físicas como manos arrugadas, pies arrugados, piel fría y áspera, y ojos rojos y hundidos. El cólera ha sido una fuerza tan destructiva a lo largo de la historia que en realidad ha provocado 7 pandemias diferentes, incluyendo una que ha estado activa desde 1961 según la Organización Mundial de la Salud. El brote de cólera más grave en el Viejo Oeste fue la tercera pandemia, de 1846 a 1860, que mató a decenas de miles de personas. Sobre todo en Gran Bretaña y a lo largo de los caminos de California, Oregón y Mormón en la frontera occidental, estas cifras oscilan entre 6.000 y 12.000 muertes solo en estos 3 caminos. Sin mencionar los muchos otros caminos y asentamientos que salpicaban las llanuras, montañas y desiertos, que desaparecieron por la enfermedad tan rápido como fueron construidos. Al considerar la atmósfera de los caminos hacia el oeste y la mala calidad de vida en general en el Viejo Oeste, tiene sentido que el cólera haya diezmado tantas vidas en el siglo XIX. Los caminos ofrecían muy pocas oportunidades en cuanto a saneamiento, ya fuera para que la gente se bañara o lavara su ropa. Estas actividades normalmente ocurrían cerca de agua potable insegura que de todas formas se consumía, simplemente porque los colonos deshidratados no tenían otra opción una vez que el agua potable se contaminaba. Sería muy difícil para todo el grupo de viajeros. Las personas con cólera se deshidrataban extremadamente y lo más probable es que siguieran bebiendo el agua contaminada por pura desesperación. Era, en todos los sentidos, un ciclo de dolor y muerte, y aunque no todos los que contraían cólera morían, la medicina ni siquiera estaba cerca de poder detectar la bacteria a tiempo o de mantener hidratadas a las personas mientras luchaban, varadas en la naturaleza. Por la falta de atención médica y restauración de electrolitos, muchos que sufrían la bacteria morían en 24 horas tras el primer dolor de estómago. Mientras que algunos doctores intentaron recetar láudano y alcanfor, nada podía curar el cólera, solo aliviar el dolor insoportable. El alcanfor era un aceite derivado de una especie de árbol asiático, mientras que el láudano era una tintura increíblemente amarga hecha de opio. Esto implicaba que quienes tomaban la droga para el cólera, si sobrevivían, probablemente quedaban adictos al opio. Era algo horrendo, lo vieras como lo vieras y sobrevivieras o no. El cólera apareció por primera vez en la historia registrada de Estados Unidos en 1832, llegando hasta Missouri y Luisiana, a través de barcos fluviales por los ríos Mississippi y Missouri. Luego se expandió al oeste durante la fiebre del oro de California en 1849, alcanzando su auge en 1850, cuando grandes caravanas de colonos buscaban fama y fortuna. Por supuesto, los pioneros no fueron las únicas víctimas de la enfermedad, ya que el cólera arrasó con las comunidades nativas americanas que compartían fuentes de agua contaminadas a lo largo de esos mismos caminos. De hecho, el cólera era tan grave en ciertas áreas
2/3 de las tribus Cheyenne del sur fueron completamente aniquiladas por la enfermedad, así como la mitad de las tribus Pawnee. Los sanadores y chamanes nativos americanos estaban tan sorprendidos como sus contrapartes blancas, sin nada a su alcance, para aliviar a tanta gente que sufría de lo que más tarde se llamaría el destructor invisible. En una línea similar al cólera estaba la disentería, una enfermedad que no era desconocida para la mayoría de las civilizaciones en todo el mundo cuando comenzó la migración hacia el oeste en América, también llamada flujo sanguinolento en varias culturas. La disentería es una enfermedad terriblemente incómoda, que presenta fiebre y diarrea con sangre, lo que nuevamente llevaba a la deshidratación y a la misma muerte lenta que causaba el cólera. Hay 2 causas comunes de la disentería. Una es una bacteria y la otra es una ameba parasitaria. Ambas infectan los intestinos y causan inflamación del intestino. Ambas se introducen en el cuerpo humano de la misma manera. El cólera se propaga a través de agua contaminada y en lugares con malas condiciones sanitarias. A lo largo del Sendero de Oregón y rutas similares, era común ver hoyos profundos cavados en las orillas de ríos, arroyos y marismas que salpicaban el paisaje del oeste. Estos hoyos se usaban como abrevaderos y pozos de agua para las caravanas en movimiento. También eran utilizados por los colonos a corto plazo, mientras se construían pozos y la plomería era solo un sueño lejano. Estas fuentes de agua compartidas se llenaban rápido de gérmenes y bacterias, facilitando la propagación de enfermedades. Para tratar la disentería, los médicos a menudo recetaban aceite de ricino, un aceite vegetal derivado de las semillas prensadas de ricino. Las interpretaciones modernas del aceite de ricino lo definen como un laxante. En el siglo XIX se creía que aumentaba el apetito de los enfermos para que comieran. Mantente hidratado y, sobre todo, evita las trampas del desequilibrio de electrolitos. Para completar los horrores gastrointestinales del viejo oeste está la difteria, el término técnico para los males de garganta de todo el mundo, que data al menos del siglo XVI. La difteria suele considerarse una enfermedad infantil. Aunque la mayoría de los casos se presentaban en bebés y niños, también muchos adultos en la frontera occidental la contraían. La enfermedad es una infección causada por una bacteria común, y aunque la mayoría de los casos son asintomáticos, aún puede propagarse sin importar los síntomas. La bacteria se transmite de un huésped a otro por contacto físico directo. Pero también lo que da miedo es que es una enfermedad transmitida por el aire que puede quedarse en objetos inanimados también. Los síntomas surgían entre 2 y 5 días tras la exposición e incluían fiebre, seguido de dolor de garganta con manchas grises o blancas que cubrían las amígdalas y la parte posterior de la garganta. Si estos parches descoloridos crecen a un tamaño significativo, el paso del aire se bloquea parcial o completamente. E incluso algo tan simple como respirar se vuelve cada vez más difícil para la persona infectada. También se sabe que los ganglios linfáticos se hinchan mucho en casos de difteria, formando lo que se conoce como cuello de toro en bebés y niños pequeños. También existe un segundo tipo de difteria que afecta la piel, los ojos y los genitales. Esto se presenta en forma de lesiones y ampollas que a veces son tan intensas. Forman heridas abiertas y supurantes que dejan a la persona afectada propensa a infecciones y otras enfermedades. La difteria solía traer complicaciones difíciles de tratar mientras se viajaba por el país o se vivía refugiado en un asentamiento pobre y remoto. Estas incluían inflamación de los nervios, insuficiencia renal, problemas de sangrado, ritmos cardíacos anormales y a veces incluso parálisis. Teniendo esto en cuenta, es fácil entender por qué la difteria era tan peligrosa tanto para los muy jóvenes como para los muy ancianos. La tasa de mortalidad estaba entre el 5 y el 10%, y no había tratamientos útiles en la época de la migración hacia el oeste. Por esta razón solamente, la difteria es considerada la mayor causa de muerte infantil en todo el viejo oeste. El simple descanso y el aumento de líquidos no eran suficientes para combatir la enfermedad durante la mayor parte de un siglo. Una de las enfermedades más frecuentes que escucharías en los libros de texto sobre el viejo oeste es una dolencia genérica conocida como fiebre de montaña.
La fiebre de montaña en realidad es la combinación de varias fiebres y enfermedades diferentes, que a menudo se agrupan junto con la fiebre por garrapata de Colorado, la fiebre tifoidea y la fiebre escarlatina. La fiebre por garrapata de Colorado es exactamente lo que parece. Un virus provocado por la picadura de una garrapata de madera de las montañas rocosas infectada. Aunque esta enfermedad es diferente de la fiebre maculosa de las montañas rocosas, sus síntomas son muy similares. La fiebre a menudo se contraía en las zonas rurales de las montañas del territorio de Colorado, extendiéndose hacia Wyoming, Utah, Idaho y Oregón. Como los caminos fueron los primeros en verse afectados por la enfermedad, las personas infectadas generalmente sentían que los síntomas aparecían entre 3 días y 3 semanas después de la picadura inicial. El principal problema de la fiebre por garrapata de Colorado es la doble aparición de síntomas. Una batalla con la fiebre podía durar 3 días, desaparecer y luego regresar con más fuerza. A quienes tenían la enfermedad, se les advertía que no se relajaran demasiado en el llamado ojo del huracán, como se decía en referencia a la calma entre tormentas. El problema más común de la fiebre por garrapata de Colorado iba desde fiebre y escalofríos hasta intensos dolores de cabeza y sensibilidad a la luz. Las personas también sufrían de dolor muscular, vómitos y erupciones cutáneas. Estos síntomas luego se intensificaban durante la segunda fase de la infección. Aunque la fiebre por garrapata de Colorado no solía ser mortal, su naturaleza complicada volvía locos a los infectados. El virus podía permanecer en la sangre casi medio año, lo que volvía muy riesgosas las transfusiones en las montañas rocosas. Tanto en el pasado como en la actualidad, no había ni hay un tratamiento adecuado para la fiebre por garrapata de Colorado. La fiebre tifoidea era una bestia similar transmitida por una bacteria llamada Tifi, que se parecía mucho a la bacteria de la salmonela, la cual todavía se encuentra comúnmente en alimentos y agua contaminados. Hoy en día, la fiebre tifoidea desataba un infierno sobre sus desafortunadas víctimas, presentando síntomas tan pronto como 6 días después de la exposición. Con ella venían debilidad, dolores de cabeza, dolor de estómago y un sarpullido rosado con manchas. Muchas personas que se contagiaban de fiebre tifoidea no podían recibir el tratamiento adecuado y sus síntomas duraban semanas enteras. Esto podía causar confusión mental y pérdida de apetito, lo que llevaba a una desnutrición similar al cólera. Lo peor de todo era la naturaleza altamente contagiosa de la fiebre, que contribuía a la tasa de mortalidad del 20% que se veía en el viejo oeste, especialmente durante los meses de verano. Aquí tienes un dato curioso. Uno de los mitos más populares que se difundieron entre los pioneros en la época dorada de la fiebre tifoidea era que consumir lechuga podía aumentar las posibilidades de sobrevivir si contraían la bacteria. Por supuesto, esto hacía poco o nada para tratar la enfermedad y a veces incluso aumentaba las tasas de infección si la lechuga estaba sucia y se contaminaba con E. coli. La última de las 3 fiebres de montaña era la fiebre escarlatina, una enfermedad causada por la infección de la bacteria del grupo A, Strep, la misma bacteria que causa la faringitis estreptocócica hoy en día. La fiebre escarlatina se diferencia en que la bacteria libera una toxina que provoca la aparición de un sarpullido rojo intenso en la lengua y el cuerpo. Otros síntomas incluyen dolor de garganta, ganglios linfáticos inflamados y un dolor de cabeza que no parece desaparecer. Obviamente no había una vacuna en pleno viejo oeste, ni tampoco hay una disponible en la actualidad. Por lo tanto, muchos de los que sufrieron fiebre escarlatina tuvieron complicaciones de por vida. Esto significaba que enfermedades renales, cardíacas y artritis afectaban a los sobrevivientes de la fiebre escarlatina hasta bien entrada la mediana edad, eso sí es que llegaban a vivir tanto. Para empezar, para tratar la fiebre escarlatina, los médicos de la frontera recetaban reposo absoluto en cama y, por lo general, una dieta no sólida que consistía en suero de leche líquido, arroz, agua o caldo. Aunque los medicamentos no curaban la enfermedad, a los infectados se les daba sales de Epsom, amoníaco o nitrato de plata para intentar detener el veneno en el cuerpo. Algunas personas llegaban al extremo de afeitarse la cabeza cuando luchaban contra la fiebre, para mantenerse frescos y permitir que las compresas frías ayudaran a combatir la fiebre alta. Con la introducción de la penicilina y otros antibióticos, el tratamiento para la fiebre escarlatina en los países desarrollados ya no es para nada lo que solía ser.
Lo mismo aplicaba para muchas enfermedades que se propagaban sin control en el viejo oeste. De hecho, daban razón al viejo adagio de que las cosas más mortales en el mundo son aquellas que no puedes ver, convirtiendo la frontera del oeste en un caldo de cultivo para enfermedades y peligros, tal como lo contaban las historias de antaño. Si lograbas evitar enfermedades en la frontera, quizá podías tener una vida larga y amorosa. Pero para mucha gente, gozar de buena salud era una imposibilidad. Y si una persona del mundo moderno fuera arrojada al viejo oeste americano, bueno, probablemente no duraría ni 24 horas, ¿verdad?